también los vamos a analizar, vamos a discutir, debatir casos clínicos, viendo las diferentes patologías. Hoy presento el tema de atención farmacéutica. Muy bien, pienso que me escuchan bien y ya ven la pantalla. Entonces, por favor, esto les voy a poner en su Classroom, les voy a colgar en su Classroom de práctica para que tengan todo el tema completo y sobre esa base ustedes van a ir desarrollando la parte de simplemente los pasos de seguimiento farmacoterapéutico según el método DADER. Vamos a empezar, como siempre, definiendo qué es atención farmacéutica. En el primer tema habíamos visto, para diferenciar farmacia clínica y atención farmacéutica, algo ya de esto, pero sí hoy día presentamos todo el tema de atención farmacéutica. Atención farmacéutica se refiere a la provisión responsable de la terapia farmacológica con el fin de lograr o alcanzar resultados definidos en el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Aquí dice paciente oncológico, puede ser cualquier paciente, diabético, hipertenso, anémico, cualquier paciente, donde se ve el rol activo del farmacéutico, tanto una actuación hacia el paciente como también hacia la comunidad. Sin embargo, esta fue la primera definición de atención farmacéutica. En Granada se reunieron en un foro y llegaron a un consenso entre los farmacéuticos para dar una definición según el foro de atención farmacéutica, según el consenso de Granada, donde se preguntaban qué es en sí la atención farmacéutica. Y esto se definió Foro de Atención Farmacéutica. Este es un documento que se llevó a cabo en Granada, en el consenso de un grupo de farmacéuticos el 2008, y se mantiene hasta ahora esta definición, que dice: es la participación activa del químico farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente mediante una correcta dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Esta participación implica la cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en actividades que proporcionen buena salud y prevengan enfermedades. Entonces, se trata de una práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente siempre relacionadas con los medicamentos. Entonces, ellos han ampliado esta primera definición, han completado con toda esta indicación, y esta es la definición, por eso se las presento entre comillas, que es definición de atención farmacéutica según el consenso de Granada. Según ese foro, la atención farmacéutica nos dice que es la participación activa del farmacéutico en la dispensación, en la indicación farmacéutica, en el seguimiento de los tratamientos farmacoterapéuticos. Entonces, podemos decir que se trata de trabajar en común acuerdo con el paciente para prevenir, identificar y resolver todos sus problemas que pueden surgir durante el tratamiento con alguna medicación.
Por eso aquí detallo las funciones de la atención farmacéutica. Como indicamos anteriormente, una función importante es la prevención, la identificación y la solución de todos sus problemas relacionados a medicamentos o por el uso de sus medicamentos. Entonces, tomen muy en cuenta todo lo que voy dando en esta clase. Primero he dado una definición. Finalmente, la anterior o la del consenso de Granada es válida. Ahora estoy indicando la función principal, la función esencial de atención farmacéutica es prevenir, identificar y resolver todos los problemas relacionados con medicamentos. ¿Y qué desea? ¿Qué propósitos tiene? Como decimos, que alcanzar resultados mejores en la calidad de la del paciente. Eso es la solo son los objetivos de atención farmacéutica y otros son los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico. La atención farmacéutica. Respecto al paciente, lo que se pretende alcanzar es resolver sus problemas de salud. Respecto al médico, complementar y ayudar en la atención sanitaria al paciente. Estamos yendo a apoyar, a ayudar y a complementar, porque el actor principal es el médico en el tratamiento del paciente, pero el farmacéutico va a complementar, ayudar en la atención sanitaria del paciente, sobre todo en lo que se refiere a medicamentos. Aquí, respecto al medicamento, uno de los objetivos más importantes es profesionalizar el acto de la dispensación. ¿Qué quiere decir con profesionalizar el acto de la dispensación? Tenemos que saber interpretar, ver lo que se le está dando al paciente, aconsejar, asesorar, orientar, qué medicamento está tomando, qué interacción puede surgir o qué problema puede presentar, o tal vez incluso comunicarse con el médico, a diferencia de un auxiliar corriente de farmacia o un empírico que solo va a entregar el medicamento. Por eso hemos dicho acá, uno de los objetivos de atención farmacéutica es, cuando se refiere al medicamento, profesionalizar el acto de la dispensación. Es importante que sepan ustedes que la atención farmacéutica se divide en dos grandes grupos. Aquí presento la clasificación de atención. Una es la atención farmacéutica global y otra es la atención farmacéutica en grupos de riesgo. Como su nombre indica, la atención farmacéutica global se refiere en comunicarse, hacer el seguimiento farmacoterapéutico a todos los pacientes que tienen sus medicamentos y desean participar en el programa de un modo general. Pero este seguimiento se hace con dos propósitos. La atención farmacéutica global se hace con dos propósitos. Uno de ellos, conseguir los objetivos terapéuticos previstos al implantar el tratamiento, ya sea por prescripción médica, ya sea por indicación farmacéutica o incluso por automedicación asistida. Se quiere que implantar ese tratamiento sea seguro, efectivo, ¿no? Y evitar de esa manera posibles reacciones adversas o toxicidad. Entonces, conseguir los objetivos terapéuticos previstos, lo que quiere el médico al dar su prescripción médica o
cuando se está haciendo una indicación farmacéutica o incluso cuando se hace una automedicación asistida. En lo posible, lo que se quiere es evitar reacciones adversas o de toxicidad. La atención farmacéutica en grupos de riesgo, esta va centrada más en controlar la farmacoterapia a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas o con situaciones especiales, los que se quieren utilizar medicamentos durante periodos largos o de por vida. Y además que también necesitan una educación sanitaria para sobrellevar su enfermedad. Por eso se dice en grupos de riesgo. Solo se da a un grupo de pacientes en casos específicos, que son pacientes crónicos, en primer lugar, o que en situaciones especiales van a utilizar su medicamento por periodos largos o de por vida. Y por eso necesitan, además, una educación sanitaria para sobrellevar su enfermedad. En esta gráfica yo les muestro, queridos estudiantes, la actividad de atención farmacéutica en el servicio farmacéutico hospitalario. Atención farmacéutica. Se puede brindar atención farmacéutica en actividades orientadas al medicamento, mediante una selección, adquisición, almacenamiento, distribución de los medicamentos. Pero también se brinda atención farmacéutica y realmente hace mucho énfasis en esta parte, en actividades orientadas ya al paciente. Es una asistencia básica farmacéutica bien dirigida al paciente y hemos dicho en la dispensación, en el uso racional del medicamento, en la educación sanitaria, brindando farmacovigilancia y haciendo el seguimiento farmacoterapéutico. Así que presten atención, estas cosas yo pregunto en la práctica, en el examen de práctica. Actividades del farmacéutico, de la atención farmacéutica, sobre todo orientadas al paciente. Y hace énfasis en este grupo, hace un seguimiento en la dispensación, seguimiento farmacoterapéutico a lo largo de la dispensación. Van a ver en muchos casos siempre procurando el uso racional del medicamento, brindando educación sanitaria al paciente, después realizando un control de farmacovigilancia una vez que es lanzado el medicamento al mercado farmacéutico, o antes, en la etapa pre-marketing, se hace la farmacovigilancia. Y a lo largo de su tratamiento, todo el momento que el paciente está siguiendo un tratamiento con una terapia medicamentosa, se hace un riguroso seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, todo este cuadro indica la atención farmacéutica en actividades orientadas al medicamento. Antes era únicamente centrada en el medicamento, donde hacía la selección, adquisición, almacenamiento, distribución, llegando a la dispensación. Pero cambia los paradigmas, avanza más y ya se involucra en la parte clínica y va orientado ya al paciente, haciendo este seguimiento farmacoterapéutico, haciendo estudios de farmacovigilancia, educación sanitaria y uso racional del medicamento. Insisto acá, servicios farmacéuticos orientados al paciente, desde la indicación farmacéutica, la dispensación, incluso puede participar en una formulación magistral, educación sanitaria para la salud, estudios de farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico. Todo esto implica la atención farmacéutica brindando servicios al paciente. ¿Qué es el seguimiento farmacoterapéutico de atención farmacéutica? ¿Qué es? Es la práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente, sobre todo relacionadas con los medicamentos.
mediante la detección, prevención y resolución de los problemas relacionados con medicamentos de manera continuada, sistematizada y bien documentada en colaboración con el propio paciente, con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. He dado otra definición que no es igual a la atención farmacéutica. Ya estamos definiendo seguimiento farmacoterapéutico. Pero, queridos estudiantes, esta era una definición, la primera definición, que es válida desde luego, pero en ese foro donde se han reunido y han analizado, han cambiado un poco esta definición. Desde luego tiene este mismo fondo, pero el seguimiento farmacoterapéutico de atención farmacéutica, según ese foro del consenso de Granada, dice, es el seguimiento farmacoterapéutico, es el servicio profesional que tiene como objetivo también la detección de los problemas relacionados a medicamentos para la prevención y resolución. Introduce de los resultados negativos a la medicación. Entonces, introduce ya los resultados negativos a la medicación. Este servicio implica un compromiso, igual, de manera continuada, sistematizada, documentada, en colaboración con el propio paciente y los demás profesionales de salud, con el fin de alcanzar y mejorar la calidad de vida del paciente. Es muy parecido al anterior, con la diferencia de que aquí en este foro y cambia, ya no solo dice identificar, prevenir, resolver los PRMs, dice la detección de problemas relacionados a medicamentos para la prevención y resolución de los resultados negativos a la medicación. Entonces, después, este servicio implica el compromiso de manera continuada, sistematizada, documentada, en colaboración con los pacientes, con los profesionales de salud, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida del paciente, casi muy parecido al anterior. ¿Cuáles son los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico? Ya estamos hablando de seguimiento farmacoterapéutico. Ya hemos dicho al principio de atención farmacéutica. De seguimiento farmacoterapéutico es buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. Obvio, para eso se hace todo el seguimiento con los medicamentos que sean pues lo máximamente efectivos para el paciente. Minimizar los riesgos asociados al uso de esos medicamentos y por tanto mejorar la seguridad de la farmacoterapia. Entonces que no tengan riesgos de interacciones medicamentosas, de toxicidad. Y contribuir al uso racional de los medicamentos, mejorar la calidad de vida del paciente. Son los objetivos de seguimiento farmacoterapéutico. Al hacer el seguimiento farmacoterapéutico debemos contemplar algunos elementos importantes. Primero, tener un acuerdo previo entre el farmacéutico y paciente, porque si el paciente no está de acuerdo, no hay tal función, no se lo atiende y no hay seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, primero, entrar en un acuerdo, la aceptación del paciente, acuerdo previo. Después, es necesario disponer de normas, ¿no? De procedimientos normalizados, de trabajo. Tienen que haber normas, normativos, cómo vamos a desarrollar el trabajo. Y obtener la información suficiente sobre las necesidades del paciente, sobre qué base vamos a trabajar. Debe realizarse el registro, la documentación de las actividades. Muy importante potenciar la comunicación con otros profesionales sanitarios implicados en la atención farmacéutica a ese paciente.
Estos elementos son muy importantes. Entonces, hasta comunicarse con la enfermera, con el médico, aquellos que están atendiendo al paciente, registrar, documentar todo lo que se va a hacer y saber suficientemente qué necesita ese paciente en base a normas, proceder sobre sistemas ya normativos, cómo se desarrolla el seguimiento farmacoterapéutico. ¿Qué es el método DADER? Es un procedimiento operativo bastante sencillo y que permite realizar este seguimiento farmacoterapéutico. Se basa en obtener información sobre problemas de salud y farmacoterapia y además establece pautas para la realización del seguimiento farmacoterapéutico. Evoluciona y adecua a los requerimientos de una actividad clínica. Entonces, pretende organizar de esta forma para llevar adelante este seguimiento farmacoterapéutico que consta de 7 pasos. El primero, desde luego, razón de consulta, pongo acá, y el paciente acepta entrar a este programa. Entonces, oferta de servicio, el farmacéutico le habla al paciente y le dice si está de acuerdo que se le entre al programa para realizar el seguimiento farmacoterapéutico. Si acepta, seguimos adelante, se hace la programación de la entrevista, pero si no quiere, se sale del servicio y no pasa nada. Pero si acepta, vamos al segundo paso, entrevista farmacéutica. Se hace la primera entrevista. Ya les voy a decir todos estos pasos en forma resumida, luego se pasa al estado de situación, luego vamos a la fase de estudio, fase de evaluación. En esta fase de evaluación es una fase muy importante porque se identifican las razones negativas a la medicación, las causas que son los problemas relacionados a medicamentos y otras necesidades que tiene el paciente para luego ir a un plan de intervención, que es la fase de intervención. Se hace un plan de actuación donde acepta el paciente y se llega a la última etapa de las entrevistas sucesivas, donde el paciente está controlado y se dice que vuelva para ser controlado o termina el ciclo y el paciente ya no está controlado. Bueno, las etapas del método DADER, como hemos visto, son 7. La primera es la oferta de servicio. La fase en la que el farmacéutico informa al paciente sobre la existencia en la farmacia de un servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Es decir, ofrecer su servicio a cualquier paciente que él considera que es necesario. Acepta y se pasa a la primera entrevista. Esta fase es clave. Su buena realización de esta fase depende para la detección de los problemas relacionados con medicamentos. Se debe tener una información de calidad que es tan importante para el desarrollo de un correcto seguimiento farmacoterapéutico. Toda la información que se reciba del paciente tiene que ser de calidad para el desarrollo de un correcto seguimiento farmacoterapéutico. Tan importante esta fase, se debe documentar, registrar toda la información del paciente. Es decir, más o menos se debe estructurar en 3 partes claramente diferenciadas. Al anotar los datos, 3 partes claramente diferenciadas. Una primera fase, todo lo que le preocupa, todos sus problemas de salud. Otro segundo, los medicamentos que está usando el paciente. Y una tercera, que es una fase de repaso que el paciente tiene que aclarar, ser consciente de todo lo que está indicando y lo que ha entendido también. El tercer paso, que es el estado de situación, ya es la relación entre sus problemas de salud y sus medicamentos, porque ya nos ha hablado de sus preocupaciones y hemos entendido de sus problemas de salud, y aquí en este estado de situación ya vamos a relacionar más
más íntimamente su problema de salud y sus medicamentos a una fecha determinada. Aquí, en esta fase, el cuerpo central de esta fase consta de 4 grandes zonas. Uno, problemas de salud y medicamentos. Seguimos, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué medicamentos está usando? Otra fase es una fase de evaluación. Y finalmente la intervención farmacéutica. Entonces, primero sus problemas de salud. Después vamos a ver los medicamentos. Se hace una evaluación y finalmente la intervención farmacéutica. En este estado de situación que tiene que ser tan rigurosa, miren, todo hay que documentar, problemas de salud, los medicamentos que utiliza, hay que ir evaluando cómo maneja, se necesita una intervención farmacéutica, es decir, aquí tiene que estar todo el perfil, todo lo que dice el paciente, es como sacar una foto al paciente para tener todos los datos. Llegamos ya a la fase de estudio. El objetivo es obtener la información necesaria de problemas de salud y medicamentos que nos han reflejado ya en el anterior paso, en el estado de situación, para su evaluación posterior, bien ordenadito, bien documentado, se lo tiene listo con su nombre y apellido, los problemas de salud, todos sus medicamentos que ya nos han reflejado en el estado de situación para su evaluación posterior. Seguidamente se analizarán las dos partes diferenciadas de lo que hemos visto en el estado de situación, cuáles serán sus problemas de salud y los medicamentos. Esta fase, la quinta, es muy importante, es la fase de evaluación. Van a ustedes estudiar qué objetivo importante se persigue en cada fase. En esta tiene como objetivo tan importante evaluar la medicación en cuanto a la necesidad, efectividad y seguridad de la misma. Entonces, una vez que se ha visto esto, es importante hacerse estas 3 preguntas. ¿Necesita el paciente los medicamentos? Se está evaluando la necesidad. ¿Está siendo efectivo? Se está evaluando la efectividad. ¿Y será seguro? La seguridad. Entonces, después de hacerse estas preguntas, repito, el objetivo de esta fase es establecer la sospecha ya del problema relacionado al medicamento. Aquí ya se está viendo cuál es ese problema relacionado. Por eso el objetivo de esta fase de evaluación es establecer las sospechas de los PRMs que el paciente puede estar experimentando. Bueno, sexta fase o sexto paso, fase de intervención. El objetivo de esta fase, como ya se ha visto los PRMs que el paciente puede estar experimentando, es pues elaborar un plan de actuación de acuerdo con el paciente y desarrollar las intervenciones necesarias para resolver esos PRMs que éste puede estar sufriendo. Ya se hace un plan de actuación para resolver los problemas relacionados a medicamentos que el paciente puede estar sufriendo. Es la fase de intervención. Finalmente, el último paso, entrevistas sucesivas, los objetivos de esta fase. Desde luego es continuar resolviendo algunos problemas relacionados a medicamentos pendientes según el plan de actuación acordado. Puede tener algunos otros pendientes que hay que ir resolviendo. Complementar un plan de seguimiento para prevenir la aparición de nuevos PRMs. Entonces, es importante hacer un plan de seguimiento para que no sigan apareciendo nuevos PRMs y obtener información completa para poder documentar nuevos estados de situación y mejorar la fase de estudio.
o sea, tenerlo todo bien claro con el paciente para que no esté nuevamente con otros problemas de salud o problemas relacionados con medicamentos. Entonces, lo que se quiere en las visitas farmacéuticas es resolver los diferentes problemas de salud, haciendo un plan de actuación, analizando, obteniendo muy buena información, revisando todos los PRMs que puede obtener y dando una solución, ¿no? Para mejorar estos estados de salud que le están molestando al paciente, ¿no? Ahora, los problemas relacionados con medicamentos. ¿A qué se deben estos problemas? Al proceso de uso de medicamentos. Uno no sabe cómo está usando. ¿Serán estos efectivos? ¿Necesitará estos medicamentos? ¿Estos medicamentos serán efectivos y serán seguros? Aquí hay un listado de medicamentos que no pueden ser seguros, desde la mala administración, también el incumplimiento. Todos estos traen a grandes errores de medicación, ocasionando problemas relacionados a medicamentos. Voy a dar una definición de qué son los PRMs, problemas relacionados a medicamentos. Vale la pena primero definir. Posteriormente, en el consenso de Granada, como se han reunido y han analizado tanto, ha habido una maestría de atención farmacéutica donde han ido a Granada representantes nuestros, no han ido de Cochabamba, pero sí han ido de Sucre. Cuando yo hacía mi maestría de farmacia clínica y farmacoterapia, mi tutora estuvo allá en Granada, hizo esta maestría de atención farmacéutica y en el foro en el Consenso de Granada, iban analizando estas definiciones y la iban cambiando, mejorando, llegando a un consenso de un grupo de expertos farmacéuticos. Aquí los PRMs inicialmente se definían así. Es un problema de salud, el PRM, vinculado con la farmacoterapia, que interfiere o puede interferir con los resultados de salud esperados por el paciente. Entendiendo por problemas de salud todo aquello que requiere o puede requerir una acción por parte del agente de salud, incluido el paciente. Pero después cambian la definición de PRM. Esto era antes la primera definición. En el segundo consenso de Granada, el año 2002, cambian la definición de PRM. Y dice, los problemas relacionados a medicamentos son problemas de salud entendidos como resultados clínicos negativos derivados de la farmacoterapia, que producidos por diversas causas conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. Esta es la definición del segundo consenso de Granada del año 2002. Ya es diferente, ¿no es cierto?, la definición de PRM que les he dado anteriormente. Para no confundirles, esta es la definición en el segundo consenso de Granada más completo. Entonces, los PRM son problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos que derivan de una farmacoterapia que, producidas por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. Ya está más claro, pero lastimosamente hay otro consenso de Granada donde cambia la definición de PRMs y dicen, no, los problemas relacionados a medicamentos son causas que ocasionan los resultados negativos a la medicación y lo definen ya como una causa. Entonces, vamos a primero ver problemas relacionados con medicamentos, clasificación.
Ustedes me dirán, ¿por qué nos da lo que ya ha cambiado? Ya no debería darnos la doctora lo que ya han cambiado, lo que ya han mejorado. Yo les estoy dando esta primera clasificación porque para mí es la que más he entendido. Y sobre esta primera, recién me van a ir entendiendo las que han ido modificando un poco más adelante. Y no es nada difícil esta clasificación. Yo pregunto en el examen o les pongo un ejemplo y les digo, esto corresponde al PRM número 5, falso verdadero. O les planteo un problema y les digo, indique a qué PRM corresponde. Entonces ustedes, conociendo esta clasificación, van a ir ubicando estos problemas relacionados con medicamentos. A ver, empezaremos el PRM dentro de la categoría de indicación. En la clasificación nos presentan 3 categorías. Una es indicación, otra es efectividad y otra es seguridad. Después, rápidamente, en vez de indicación, después de indicación, cambian rápidamente a necesidad. Entonces, esta otra era la primera clasificación donde no les convence porque la indicación no es y cambian directamente por necesidad. ¿Y por qué nos está dando esta con indicación que ya han cambiado? Y mejor es que nos diga la definitiva, la clasificación de PRM. Es que esta es la más comprensible. En esta que dice indicación y que después la cambien esta indicación por necesidad, el PRM número 1 dice, el paciente no usa el medicamento que necesita. Ese es el primer problema relacionado al medicamento, que el paciente no usa el medicamento que necesita. El segundo PRM dice, el paciente usa un medicamento que no necesita. Si bien usa el primero, es que no utiliza el medicamento. En el segundo, si bien utiliza, pero utiliza un medicamento que no necesita. En efectividad, el PRM3, en el problema relacionado al medicamento número 3, dice, el paciente usa un medicamento que está mal seleccionado. Eso se entiende. Hasta ahorita me han entendido los 3 PRMs. Uno, el paciente no usa el medicamento que necesita, se entiende. El 2, el paciente usa un medicamento que no necesita, se entiende. El 3, el paciente usa un medicamento que está mal seleccionado. Perfecto, se entiende. El 4, el paciente usa una dosis, pauta o duración inferior a la que necesita. Bien, no alcanza el pico, ¿no es cierto?, en la gráfica de biodisponibilidad, por eso utiliza es un PRM, porque usa una dosis inferior a la que necesita. Hasta ahí todos me entendieron. Estamos hablando de efectividad. Ahora pasamos a seguridad. El PRM5, el paciente utiliza una dosis, pauta o duración superior a la que necesita. Entonces ya estamos dentro de seguridad. Ya, si es superior a la que necesita, ya es inseguro, ¿no es cierto? El PRM6, el paciente usa un medicamento que le provoca una reacción adversa medicamentosa, también es inseguro. Entonces, se ha comprendido los 7 PRMs según esta clasificación. Ahora, la que les voy a indicar, cambian la indicación y ponen necesidad. También hablan de efectividad y de seguridad, pero ya no dicen tan clarito. Aquí el paciente utiliza una dosis pauta inferior a la que necesita. Van a ver ahora cómo está presentado los problemas relacionados con medicamentos. La última clasificación dice necesidad. El 1 es igualito. El paciente sufre un problema de salud, consecuencia de no recibir
un medicamento que necesita. Está igual. El PRM2, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. Aquí no ha variado nada. En efectividad, decía, el paciente recibe una dosis pauta inferior, decía, ¿no es cierto? En cambio, acá dice, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de su medicación. Ya le pone no cuantitativa, ya no dice una dosis pauta inferior, sino una inefectividad no cuantitativa a la medicación. Y el PRM5, aquí era el medicamento mal seleccionado, por eso no es no cuantitativa. Si ustedes recuerdan, el PRM3 dice, en el anterior el paciente utiliza un medicamento mal seleccionado. En cambio aquí, por eso habla directamente de una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Pero el PRM4, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inefectividad cuantitativa, porque habla de dosis inferior a la que necesita el PRM4. Y habla de una inefectividad cuantitativa. Es por eso que en esta parte ya no se entiende tan claro como en la anterior. En seguridad, aquí decía que utiliza, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. Y el 6, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un medicamento. Cambian por eso que confunden un poco. Por eso es que siempre yo les aconsejo ver esta primera clasificación, que es más explícita, donde ustedes se ubican. El 3 dice medicamento mal seleccionado. El 4, dosis pauta inferior. El 5, dosis pauta superior. Y el 6, que provoca una reacción adversa al medicamento. Muy bien. Ya vamos al tercer consenso de Granada. ¿Se acuerdan? Les he dicho del segundo. En el tercer consenso de Granada, los problemas relacionados a medicamentos, PRMs, se convierten en causa. Y su definición dice así: los PRMs son aquellas situaciones que causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. Ya se convierten los problemas relacionados a medicamentos en situaciones que causan un resultado negativo asociado a la medicación. Entonces, los PRMs son elementos de proceso que suponen al usuario de medicamento al mayor riesgo de sufrir un RNM, un resultado negativo a la medicación. Aquí ya se convierten los PRMs en causas, aquellas situaciones que causan o pueden causar la aparición de resultados negativos asociados a la medicación. Los PRM son elementos de proceso. ¿Qué quiere decir? Entendiendo como tal todo lo que acontece antes del resultado. O sea, primero hay un PRM para que ocurra un RNM. Es la causa que provoca resultados negativos a la medicación, que supone al usuario de medicamentos al mayor riesgo de sufrir un RNM. ¿Qué son entonces los resultados negativos asociados a la medicación? Los resultados negativos a la medicación son aquellos PRMs que ocasionan, que causan estas patologías, ocasionando un fallo en su uso. Ahora hay que definir qué son resultados negativos a la medicación. Los resultados negativos a la medicación son resultados negativos asociados a la medicación en la salud del paciente, no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos. Esta es la definición de RNM.
Si les digo definan RNM, definen así. Si les digo definan PRM, van a definir esto como una causa que ocasiona el RNM. Ahora, si me definen lo antiguo, no hay problema, no. Finalmente, eso es lo que se refiere. Donde también existe sospecha de RNM, que se define como situación en la cual el paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de un medicamento, generalmente por la existencia de uno o más PRMs a los que podemos considerar como factores de riesgo de este RNM. O sea, los PRM ya consideran a causas o factores de riesgo de llegar a los resultados negativos asociados a la medicación. Muy bien, vamos a clasificación, pero de RNM. Es exactamente a la clasificación anterior que les he mostrado, con las categorías de necesidad, efectividad y seguridad, con la única diferencia de que el primer PRM que era antes, según RNM, dice, 1, es el problema de salud no tratado. Paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir el medicamento. El 2 es el efecto de un medicamento innecesario, que es el mismo. El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. En efectividad se refiere a una inefectividad no cuantitativa. ¿Se acuerdan que es el medicamento mal seleccionado? El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa a la medicación. El otro, inefectividad cuantitativa, es cuantitativa y ya es que usa un medicamento o dosis pauta inferior a la que necesita. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa. ¿Por qué? ¿Por qué es cuantitativa? Porque usa una dosis inferior a lo que necesita a su medicamento. En seguridad, el PRM número 5 lo lleva aquí al 6 y dice inseguridad cuantitativa. Se refiere que el paciente usa una dosis pauta superior al que necesita. Sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa. Y este se vuelve en el 6 cuando dice inseguridad no cuantitativa, que no se puede cuantificar, que la reacción adversa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa al medicamento. Esto se refiere a la reacción adversa del medicamento. Y este otro se refiere a una dosis pauta superior a la que necesita. Entonces, un poco confuso, pero ustedes tienen que ver, claro, esto correspondía al primero, por eso les he dado lo anterior para que entiendan. Utiliza un medicamento que no utiliza asociado al problema de recibir, o sea, en el 1 no recibe el medicamento que necesita, en el 2 recibe un medicamento que no necesita, en el 3, hablando de efectividad, sufre un problema de salud no cuantitativo, mal seleccionado. Efectividad cuantitativa, dosis inferior, inseguridad cuantitativa, dosis superior, inseguridad no cuantitativa, reacción adversa. A eso tienen que fijarse un poco para entender mejor. Vamos hablando las causas, los PRMs que causan los RNMs, un listado de las causas. La administración errónea del medicamento, características personales, conservación inadecuada, contraindicación, dosis pauta, duración no adecuada, duplicidad. Todo este listado son los problemas relacionados con medicamentos que son los que causan los RNMs. Y es un listado largo, desde la administración errónea del medicamento, algunas características del paciente, mala conservación, contraindicación, duplicidad,
errores en dispensación, errores en la prescripción, incumplimiento, interacciones, otros problemas de salud que afectan al tratamiento, tal vez efectos adversos o problemas de salud insuficientemente tratados y otros son todo un listado de medicamentos de PRMs. Algunos tienen que saberlos, aunque no todos de memoria, porque yo puedo decir presente unos 5 causas o 5 PRMs, que son las causas de los RNMs. Hay barreras para la implementación de atención farmacéutica. En Estados Unidos se ha descrito una serie de barreras para la implantación de atención farmacéutica. Uno de ellos, excesiva orientación comercial al producto. No quieren variar cómo van en sus farmacias, no quieren implantar la atención farmacéutica. Falta de orientación hacia la oferta de servicios. No tienen, necesitan gente especializada. Entorno desfavorable que no facilita la oferta de servicios. Falta de cooperación con otros profesionales de salud, falta de incentivos, barreras logísticas, falta de dinero para el desarrollo o ignorancia del farmacéutico. Se ha visto estos problemas en Estados Unidos. En Europa se ha contemplado 10 barreras, uno, sobre todo el dinero, el tiempo, la opinión de otros profesionales, no tienen habilidad de comunicación, a veces la estructura del sistema de salud en general, falta de formación clínica, hacer seguimientos farmacoterapéuticos, actitud o opinión del farmacéutico, falta siempre de formación, muy importante es la comunicación, falta de habilidades en gestión, falta de visión sobre el futuro profesional tan importante. Todo esto ha hecho difícil la implantación de la atención farmacéutica en Europa, pero se da atención farmacéutica. En Estados Unidos también son barreras para la provisión, los recursos, la infraestructura, la logística, el dinero, el tiempo, profesionales bien calificados, la comunicación, la instrucción, la educación, todo eso bien formados, profesionales bien formados para poder en la parte clínica, para sacar un criterio, hacen que no ha hecho dificultosa la implantación de atención farmacéutica. Se necesitan de instrumentos en atención farmacéutica. Según el foro del que siempre les he hablado, es conveniente contar con herramientas informáticas, aparte de todo lo que les he nombrado, que faciliten el acceso a la información, que proporcionen protocolos de actuación y que permitan el registro y la evaluación de datos, tan importante dentro de la atención farmacéutica. En la indicación farmacéutica, son fundamentales 3 elementos de soporte: la base de datos sobre medicamentos, los protocolos de actuación para las diferentes patologías y la aplicación de informática que facilite el registro de la actividad. Entonces, son tan importantes estos 3 elementos. Por otra parte, las herramientas están referidas a los elementos de soporte que son fundamentales para la dispensación. Tan importante es la información sobre los medicamentos, tan importante la aplicación de informática, diferente según el ámbito en que se realice, que facilite la asistencia al paciente y el registro de la actuación. Entonces, para brindar atención farmacéutica, no solo es la infraestructura, la logística, no solo se necesita un farmacéutico certificado, además necesitan herramientas informáticas, necesitan todos estos 3 elementos importantes para poder manejar. Miren, protocolos de actuación para las diferentes patologías. Estos son protocolos consensuados entre los agentes sanitarios implicados que faciliten la toma de decisión. Entonces, para la atención farmacéutica hay que conocer, ¿no?, aplicación de
informática que ayude a registrar la actividad, a ordenar, hacer un registro automático. Tan importante es la aplicación de la informática para la comunicación en la dispensación. Es un tema largo, bastante completo, pero es necesario, está en nuestro programa. En muchos países llevan adelante ya la atención farmacéutica. Esto ha ido cambiando el paradigma del farmacéutico, que antes estaba centrado en el medicamento, como hemos dicho, desde que recibe el medicamento, el almacenamiento, la conservación, distribución y dispensación. No solo es eso, cambió totalmente y se involucró en el equipo de salud, y ya haciendo el servicio farmacéutico desde la indicación farmacéutica, la dispensación, el uso racional del medicamento, educación sanitaria, farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico. Para hacer seguimiento farmacoterapéutico hay que saber esos protocolos, hay que saber las patologías, hay que saber bastante sobre esta parte clínica y el uso racional de los medicamentos, que es tan importante para realizar el seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, queridos estudiantes, esta es la nueva visión dentro de este otro campo que es el área de farmacia. Ya estamos ingresando, aunque ya deberíamos estar practicando la atención farmacéutica en las diferentes áreas de nuestra actividad, sobre todo en los hospitales. Bien, queridos estudiantes, eso sería todo.